La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que estará nuevamente con ustedes en vivo, con su opinión, con el análisis de la información y de la política nacional, este lunes 9 de enero. Mi nombre es Ismael Soto, les traigo las principales informaciones que circulan a través de los principales diarios de circulación nacional. ¿Qué nos dice el diario La República? Bancadas presentarán proyectos de ley para anular el cobro, porque suspenden el subsidio a gaseoducto en el pago de los recibos de luz. Es decir, ya no se va a cobrar de pronto el subsidio de el transporte del gas en los recibos de energía eléctrica. Peruanos financian la construcción del GSP, obra que está paralizada por el escándalo que envuelve a la compañía Odebrecht. Legisladores Marisol Espinosa, Jorge del Castillo y Armando Villanueva calificaron de vergüenza estos pagos. En portada, Fiscalía maneja 7 carpetas de la corrupción de Odebrecht. Negocian con la firma entrega de nombre de los sobornos. En la fotoportada, Alejandro Toledo, Alan García Pérez y Ollanta Humala Tazo. En fotografía, los tres expresidentes de la República serán los primeros convocados por la Comisión Lavallato, que investigará la red de corrupción de Odebrecht en el Perú. En la página 7 del diario La República hay amplia información sobre este tema. Nueva estructura de la Policía Nacional, 42 generales asumen cargos y se crean 2 grandes direcciones. Son las de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado, según se ha informado. Trabajadores del Poder Judicial levantan huelga y vuelven a sus labores. En política también suspenden a Carlos Moreno, al ex asesor en temas de salud del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y que de pronto provocó la primera más seria crisis que ha tenido este gobierno. Carlos Moreno ya no trabajará en el Hospital Loaiza. El anuncio lo hizo la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Y en sociedad, atención con esto, personas de hasta 80 años podrán tener licencias para conducir según el Ministerio de Transporte. Fecha límite o edad límite, en todo caso, 80 años de edad. El diario Perú 21, en su portada principal, nos publica: Fujimorista Albrecht preside comisión investigadora del Congreso por el caso Lavallato en funciones. Grupo confirma que citará a expresidentes. Fiscalía de la Nación advierte que hay información reservada que no va a poder compartir. En la parte superior, presunto lavado de activos, detención preliminar de 7 días para conocido Peter Ferrari por este caso. También el Ministerio de Salud aún no se pronuncia sobre el ex asesor. Mercedes Arauz le dice sinvergüenza a Carlos Moreno, que dicho sea de paso, lo acabamos de anunciar, ya no trabajará en el Hospital Loaiza. Él había dicho que dejó el cargo que tenía inicialmente porque se quedó sin cargo, se lo quitaron, se fue de vacaciones y por un tema administrativo ya estaba retornando a trabajar. Pues ya no va a ser así definitivamente. Y otra información que también está causando bastante comentarios en las redes sociales es el retorno de Juan Manuel el Loco Vargas a Universitario de Deportes. Sin embargo, en redes sociales, y lo he estado leyendo esta mañana, hay cierto escepticismo por parte de los propios jugadores. Seguramente aquí en la programación de Radio Santa Rosa esa noticia también va a generar muchos comentarios más adelante. El diario El Comercio publica en su edición de hoy, jueves 5 de enero, Congreso pedirá congelar activos de Odebrecht en funciones. Miembros de la Comisión Lavallato que se instaló ayer solicitarán esa medida para las cuentas de la empresa. El grupo de trabajo eligió como su presidente al fujimorista Víctor Albrecht, cuestionado por su gestión en la región Callao. Amplían detención preliminar para conocido como Peter Ferrari, otros 7 días, decisión judicial. La misma medida se dictó para el sobrino y un supuesto socio del investigado. Liberaron a 3 implicados. Instituto de Neoplásicas vuelve a la administración del Ministerio de Salud. Médicos y pacientes temen que la nueva situación de la institución afecte la normal atención que hay contra el cáncer. Fija posiciones, Mercedes Arauz, Carlos Moreno es una vergüenza.
Segunda vicepresidenta de la República afirma que el ex asesor no puede seguir en el Estado y que éste se está aprovechando de las leyes. Es lo que nos publica el diario El Comercio, que también tiene a Juan Manuel Vargas en su portada principal, que vuelve a la U después de 12 años. Y Jefferson Farfán ha negado que vaya a participar o a integrar las filas de Alianza Lima. Breve panorama de las informaciones que circulan el día de hoy, jueves 5 de enero del año 2017. Nos vamos con la interesante entrevista que vamos a reproducir para ustedes, que ha hecho nuestra conductora Rosa María Palacios al ex candidato presidencial Fernando Olivera, luego del famoso debate donde le dijo de todo todito al expresidente Alan García Pérez. Disfruten de esta entrevista. Yo le recordaba que 2 días antes del debate presidencial, no, en realidad 3, ¿no? Porque fue un jueves, del debate presidencial en el que se hizo famoso con "Usted no me es indiferente", estuvo acá y lo llevamos a conocer toda esta zona que es muy bonita del convento, y le dije, mire Fernando, acá está la zona donde San Martín de Porres guarda sus escobas. Fernando Olivera se encontraba frente a ella con su escoba de paja, la misma de la del santo, con la que se representa siempre al santo. Acá guardas todo así, rézale, vas a necesitar inspiración divina. Bueno, no sé si al santo se le pasó la mano, ¿no? Pero vaya que lo inspiró. ¿De dónde? Muy buenos días a Fernando Olivera. Muy buenos días, Rosa María, buenos días, Ismael. ¿De dónde sacó este ímpetu de decir todo lo que dijo en 3 minutos? En menos. Soy un hombre de fe y sinceramente te digo que en esta campaña, como la única, en otras no ha sido así, he sentido y he tomado conciencia que finalmente todos somos instrumentos de Dios. Y sinceramente tengo que decir que uno asume compromisos, y ese compromiso que hemos asumido en esta campaña tan difícil, tan inédita, nunca he tenido una campaña tan rara, igual, ¿no? Con normas que cambiaban a cada momento, excluidos, con unas campañas millonarias sin precedentes, eso, sí, con un silenciamiento, lo digo, notable. Muchísima gente no conocía de nuestra candidatura hasta que la mano de Dios me puso en el debate frente a García, y allí no nos podían ignorar. Se ha llegado al extremo que medios importantísimos, ¿no?, por no individualizarlo, el día de que se inscribieron las candidaturas presidenciales, dieron cuenta de 18 candidaturas y la mía no existía. Y esto... Porque fue la última, creo que en inscribirse. No fue la última. Y es que tiene que ver con un sistema de corrupción que tenemos que derribar, ¿no? Y que corre el riesgo ahora de consolidarse aún más. Ese sistema de corrupción pues tiene una serie de tentáculos. Ayer yo recibía ya muy cercano a la elección personas que me traían todo cómo operaba esta organización bajo la denominación Alas Peruanas que comanda Fidel Ramírez, que es el tío, ¿no?, de Joaquín Ramírez. Sí, cómo es que efectivamente se potencia, se crea desde una cooperativa. Estos eran fundadores de la cooperativa, ¿no?, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Por eso se llama Alas Peruanas, ¿no? Y cómo a partir de allí, sin embargo, se apodera a Fidel Ramírez bajo el patrocinio de Montesinos. La gente no sabe que o no recuerda, y muchos no saben. Yo debo confesar, yo mismo no sabía que cuando se comete este crimen sin nombre, porque así operan, el 28 de julio del año 2000, en la marcha de los 4 suyos, claro, cuando iba a jurar Fujimori su fraudulenta reelección, y Montesinos, Fujimori querían desprestigiar la protesta, pues elabora un operativo para volverle una protesta violenta, aparentar una protesta violenta, y terminan dinamitando el Banco de la Nación. Fue terrible, sí. Donde mueren 6 trabajadores del Banco de la Nación, sí, donde son asesinados, los guardianes. Claro. Pero los que ejecutan ese operativo criminal, 40 sujetos criminales, fueron hospedados en el Hotel Granada
de propiedad de Fidel Ramírez y de Alas Peruanas. Nadie se Eso acuerda está de eso. documentado en el Poder Judicial, sí. Sí, Mucha gente no lo sabe. Yo mismo, investigando antecedentes de Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, Fidel Ramírez, he encontrado los expedientes y ahí está registrado. Y a partir de allí, esa Alas Peruanas, ¿no?, es potenciada porque no podía abrirse en ese entonces sucursales, filiales a nivel nacional, porque la ley exigía 5 años de constituida en la ley de promoción de la inversión privada de la educación. Sin embargo, lo exoneran. ¿Y quién lo exonera? El juez Percy Escobar, que controlaba nada menos, estaba bajo órdenes directas de Montesinos. Y ahí empieza la historia de Montesinos y este grupo de Fidel Ramírez, donde forma parte Joaquín Ramírez. Ayer me mostraban una serie de contratos donde firman Fidel Ramírez con Joaquín Ramírez, que le da dinero uno al otro, de ahí salen los departamentos en Miami. Hay una hipótesis ¿cómo de transfieren? trabajo, claro, hay una hipótesis de trabajo todavía que la Fiscalía tiene que ver. Está en trabajo, no está terminado, porque recién acaban de levantar la inmunidad a este señor, o sea, recién le levantan el secreto bancario, que señala que justamente esta es plata que lava más bien el tío Fidel a través de un testaferro como Joaquín Ramírez, porque Joaquín Ramírez, él no tiene capacidad alguna de haber generado 18 millones de dólares. No, que va. Ni bailando. Claro. O sea, no hay forma. ¿Ya? Entonces, y hay la otra línea de investigación que empata con lo que declaró Jesús Vázquez, el informante de la DEA, ¿no?, sí, a quien le han querido tergiversar dolosamente su declaración, Klimper, que ya veremos quién es, ¿no? Pues cuando se produce la crisis, después del que sacamos el video el 14 de septiembre del año 2000, y empiezan las idas y venidas de Montesinos con Fujimori, y finalmente tienen un encuentro en donde le dan 15 millones de dólares, claro, a Montesinos, se los entrega a Fujimori, involucra inclusive en ello a 3 ministros de entonces, claro, a Boloña, Bergamino, y al viceministro y Federico Salas y Alfredo Jailili, que lo hacen empujar la maleta y no salían lo que están empujando. Entonces, allí Montesinos ha confesado ante la Fiscalía de la Nación y las comisiones investigadoras del Congreso, una de ellas presidida por Fausto Alvarado. Están sus declaraciones, inclusive sí, están filmadas ahí, que en realidad ese dinero dijeron que era equivalente a su CTS para que los ministros pudieran firmar, pero en realidad era una simulación, porque ese dinero, esos 15 millones de dólares, en realidad eran de Fujimori, que se los había entregado a él para usarlo en la campaña electoral siguiente, ¿no? Y que por eso es que los depositó en las cuentas de James Stone y Sweet Sudit, claro, ¿no? Y que además ellos se llevan la plata. Así es. Y Fujimori espera que llegue Aritomi para reponer el dinero. Así es. Que es un dinero robado, diferente, ¿no? Pero el robado, tema es, los 15 millones de dólares eran destinados justamente a estas campañas millonarias. Una pregunta que yo tengo sobre los 15 millones que me he hecho mucho en estos años, y como Fernando Olivera ha estado, hay una camarita ahí que nos filma, Fernando Olivera ha estado en España, tal vez no se le había preguntado también. Miren, yo escucho el testimonio una y otra vez grabado justamente en la comisión de Fausto Alvarado, donde Vladimiro Montesinos confiesa que la plata en Suiza, más de 200 millones de dólares, era un fondo de contingencia, justamente para campaña, y que era plata, exactamente, y que era plata de Alberto Fujimori, ¿okay? Así es. Y yo pensaba, esa plata estaba a nombre de Montesinos. Si Montesinos miente, ¿por qué Fujimori le da 15 millones de dólares? Si el hombre a sola firma podía sacar la plata que quisiera de Suiza. Era porque si era de Fujimori, no es de explicación. Ya, eso lo hemos discutido muchas veces. O sea, si yo tengo 200 millones de dólares a mi nombre en Suiza, ¿para qué regreso a Lima? Pero me la pico y me desaparejo en Europa, chao, me voy a Liechtenstein, hago Rayito del Sol 2, pues cualquier cosa, ¿no? Pero no regreso a Lima. Es que, Rosa María, muchos peruanos no son conscientes, repito, por falta de información, de la entraña misma de este régimen. Cuando Fujimori es electo, luego que Susana Iguchi pusiera el rostro, hasta mintiera para salvar a su marido, diciendo que en un debate no podía ir porque había comido bacalao, estaba intoxicado, no tenían plan, tenía que le financiara el tractorcito y la campaña, ¿no? Con el dinero de sale electo y hace un viaje como presidente electo al Japón, y no la lleva, la deja. ¿Por qué? Porque Susana Iguchi
es una mujer de principios. Ahora, claro, la están utilizando. Me da pena realmente y no. Ella postuló por el FIM. Ella ha sido congresista por claro, la ECOBA, por el Frente Independiente Moralizador. Yo he tratado mucho con ella. Ella dice que ya no se acuerda de nada, que ella se peleaba solo por la televisión nomás, que siempre lo quiere al chino y que por la iglesia siguen casados. Sí. No, quedó afectada realmente. Pero cuando sucede esto, viaja Fujimori. ¿Con quién? Con Juana Fujimori, prófugo de la justicia. Rosa Fujimori, prófugo de la justicia. Víctor Aritomi, prófugo de la justicia. Y allí al embajador Maquiavelo, un señor embajador, un hombre de trayectoria, ¿no? De prestigio. Que hablaba japonés, yo lo conocí en Japón también. Sí, vinculado inclusive por matrimonio a la colonia japonesa y todo. Sí. Pues le instruye que el dinero de las donaciones provenientes de las colectas que hacían en Japón en solidaridad con el Perú no fuera a la cuenta del Estado peruano allá en Japón, sino que fuera a las cuentas que controlaban a través de Apencay y otras organizaciones que habían puesto Apencay, sobre todo Apencay. Rosa Fujimori, Juana Fujimori, o sea, desde el primer día ya estaba robándole al pueblo peruano, desde antes de jurar el cargo. Y entonces, esa es la verdad, además de por qué sucedió el 5 de abril, porque Susana Higuchi revela en marzo del año 92. Que sus cuñadas, ¿no?, se tiraban la ropa. Exactamente, y revela que hay corrupción en las donaciones de Japón. ¿En qué contexto se vivía en la región? A Collor de Mello le había abierto una investigación y había terminado dejando el poder. Lo sacó del Congreso de la República. A Collor de Mello, al presidente de Brasil, nada menos. Y cuando nosotros decimos en el Congreso, pedimos una comisión investigadora de la denuncia de Susana Higuchi, en ese momento empezó la cuenta regresiva, porque Fujimori sabía que si investigábamos, con solo llamar al embajador Maquiavelo, y él tenía que declarar y declararía la verdad, íbamos a saber el robo que estaban realizando. Y obviamente dijo, aquí me sacan. Y se ejecuta el 5 de abril, esa es la verdadera razón. Ahora, porque no es que era la lucha antiterrorista, porque habíamos dado delegación de facultades amplísimas al premier Alfonso Locero, que las habían ejecutado. Ahora, hay que decir una cosa, ustedes también pisaron el palito, porque comenzaron a derogar los decretos legislativos. Entonces, ahí Fujimori aprovechó para decir, perdón, están derogando mis reformas. Y sobre todo las reformas económicas. El APRA. Sobre todo el APRA. El APRA con sus parlamentarios de Cambio 90. Porque en honor a la verdad hay que reconocer que la bancada de Fredemo y otras bancadas apoyamos lo que razonablemente necesitaba el país. Claro. Y su bancada de Cambio 90 con el APRA intercambiaron la impunidad de Alan García el año 90, eligiendo a Víctor Paredes como presidente de la Cámara de Diputados, a cambio de que hubiera este sabotaje a la acción de gobierno. Nosotros, ¿a qué vamos? ¿A qué? ¿Qué nos estamos jugando? Una persona que se erige como primera dama, volviéndose cómplice de las torturas de la cual ha sido víctima su madre, ¿no? Ella no cree eso, usted sabe, hasta el día de hoy. Pero y el hijo y los hermanos también, cuando han ido a declarar a Chile, dicen que su madre estaba mal de la cabeza, eso es lo que han dicho. Pero fíjate, que su madre estaba mal de la cabeza y que esas torturas jamás existieron. El presentar como argumento de descargo de hechos reales, nadie ha inventado las torturas a su madre. Hasta el día de hoy ha quedado tocada. A mí me ha enseñado las marcas del electrochoque que tiene, cómo le pusieron en la cabeza, en la espalda, en varias partes. Me las ha enseñado. A mí lo que me impresionó ese testimonio de sus hijos es que Kenji no le habló 5 años a su madre. O sea, ¿qué clase de o sea, hay un problema familiar bien grave, ¿ya? Bueno, vamos a hacer la pausa. El poder es muy sensual, muy... pero destruye familias, destruye familias. Destruye familias. Mira, yo quisiera saber que dieran el reporte de los destinos del avión presidencial en ese entonces y quiénes lo usaban. Si se criticó a Toledo por el llamado avión parrandero en alguna oportunidad, yo quisiera saber qué parrandas se armaba y quién las armaba y dónde iban y con quiénes estaban. Yo tengo testimonios de gente que estaba allí y que eran miembros de la Fuerza Aérea, y a ver si la niña Keiko es capaz de replicar ello. Uy, caramba, vamos a la pausa y volvemos. Esto está interesante, volvemos. Fuera las de mi tiempo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con Fernando Olivera en nuestros estudios y quería comenzar este segmento con una pregunta. Usted, Fernando, nos ha dado, digamos, un recordaris de todo lo que había sucedido en el pasado. Si habían denuncias, si ya incluso se había hecho eco en algunos medios de comunicación, si ya se habían abierto procesos, ¿cómo es posible que en estos momentos, y esta es una pregunta que quizás están haciendo muchas de las personas que quieran votar por Keiko Fujimori, ¿cómo es posible que un Joaquín Ramírez llegue a ser secretario general de Fuerza Popular y antes que eso, congresista? ¿A qué se debe? Definitivamente, Joaquín Ramírez para mí es el representante directo de Montesinos en esa organización. Los vínculos de lo que yo considero una organización criminal de lavado de dinero y de protección de crímenes operativos a través de Fidel Ramírez, que es el capo, digamos, el padrino de esa banda, ¿no? Ayer estaba, como digo, con estos informantes que están dispuestos a dar la cara, ¿no? Obviamente aquí no hay otro interés de por medio. Me hacía acordar, por ejemplo, a la banda de Ceballos González, que también estuvo vinculada a Montesinos, y a todas esas bandas de narcotraficantes que finalmente terminan descubriéndose, ¿no? Con todos los tentáculos políticos. Si usted viera los políticos que controlan, que hoy existen, que siguen controlando, sí, de todas las tiendas políticas, pero sobre todo la presencia permanente de Kenji Fujimori allí, de la propia Keiko Fujimori con Fidel Ramírez, con Joaquín Ramírez, con esta banda que yo denomino. Es por eso que está allí, porque es el que está poniendo todo el dinero de la corrupción. Cuando dice, yo he hecho campaña 5 años, ¿qué campaña ha hecho? La campaña de querer comprar la conciencia del pueblo, sobre todo los más pobres, ¿no? Permanentemente dando víveres, dando artefactos. Ahora, interesante eso, porque ella hace, bueno, aparte de los tuppers que nos siguen mandando las fotos de los tuppers con 10 soles, ¿no? Y con la foto de Keiko y de Kenny o de Keiko, lo que ella ha hecho, más bien, y sí me parece muy interesante para el futuro, es de sus 73 congresistas, algo así como, creo que 65, por decirte, no son militantes de su partido. Ella se ha pasado 5 años viajando a buscar gente popular. No le interesa qué militancia haya tenido en el pasado, ni qué laxos tenga con el narcotráfico. Tal que es así que tiene 11 investigados por lavado de activos, pero que tienen plata y son populares. Y los recoge, los lleva y los hace ganar, y ganan, efectivamente ganan, han ganado. Tan es así que tiene 73 congresistas, que no es poca cosa. Aún, digamos, cuando PPK gane este domingo, las cosas van a ser muy difíciles en el Congreso. Y esa es la voluntad popular, no podemos evitarlo, es la expresión de la voluntad popular. Primero hay que hacer respetar la voluntad popular. Claro. Porque yo he estado escuchando ahora, antes de ingresar, cómo se hacían referencias a parcialidad del jurado electoral. Bueno, sí, tú has visto varias cosas, ¿no? No somos ciegos, ¿no? Mira, Rosa María, mira, Ismael. Yo recibo información que estoy verificando dentro de las limitaciones que uno tiene de orden legal, claro, y de orden técnico, pero de personas que han estado vigilando el voto el mismo día de la elección del 10 de abril. ¿Por qué hacían la vigilancia? Y esto, si me están escuchando candidatos, sabrán que no es una invención. En la elección, durante el proceso, se han empezado a presentar sujetos que se acreditaban como miembros de la OMPE a ofrecer sus servicios para alterar el voto preferencial, para asegurar curules a cambio de dinero. Hay quienes habrán tomado esos servicios, entre comillas, y hay quienes los rechazaron, pero que estaban alertas. ¿Pero qué es esto? ¿Es un mercado de votos? ¿Cómo se puede alterar esto? Así es. Y es que no es nuevo para cierto tipo de gente. Recuérdese que en el Fujimorato han habido procesos electorales fraudulentos, ha habido OMPE cómplice. Bueno, sí, Portillos, hay procesos judiciales que así lo acreditan, el famoso Portillo de la OMPE, que ya murió, y otros sujetos. Sí, murió. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es este: hay un servidor central que va alimentándose, donde claro, solamente tiene que alimentarse de la información oficial que da la OMPE. Así es. ¿Qué habrían observado? ¿No? Que no solo se estaba alimentando
la alimentación, la información a través de la OMPE y sus servidores, que es el medio sino regular, que habían ¿no? 4 túneles que estaban penetrando allí, ¿no? 3 en el Perú y 1 con sede afuera. Ujú. Y que de pronto en un determinado momento se ha parado el conteo por varias horas y que cuando ha vuelto el conteo se había alterado. Lo que estaban ya empezando a registrar es que uno de los objetivos era justamente ese, la mayoría absoluta en el Ahora, Congreso. pero los personeros ¿Ah? tienen el acta, Fernando. Cada Pero, personero tiene su no, acta. no habrían impugnado ellos esos Ya habrían resultados? impugnado hace Pero rato, Rosa porque- María, yo te hago una pregunta. Pues, lo que nos está hablando es Yo hago una pregunta. de un fraude digital. Yo te hago una Creo que- pregunta. El caso de Marisol Espinosa. Sí, El personero, una candidata tenía un acta Sí. con un número de votos. Sí. 5 votos para Marisol Espinosa en un acta. Claro. Y en el acto oficial de la OMPE aparecía 52 votos. Claro. En otra. le habían 10 añadido votos. un 2, pues claro. Bueno, pero ¿cómo sucede eso? Claro. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo la OMPE, en qué momento se hace? Bueno, pero ¿no? ahí es donde los Y personeros entonces, saltan y lo- se cotejan, entonces, en fin, ¿no? La metodología es penetrar el servidor central y a la vez lo que había que hacer es auditar, porque han hecho un muestreo también de las actas en lo que significa el acta de instalación Claro. y el acta de escrutinio. Ajá. Y a mí me han mostrado más de un acta. Ajá. Yo he dicho, tiene que haber una muestra representativa para poder hacer una afirmación categórica, Claro. donde hay diferencias entre las firmas del acta de instalación de la mesa y las firmas del acta de escrutinio. Bueno, eso suele ¿no? pasar porque hay gente que se va. ¿Qué Bueno, haces? pues? ¿Qué haces? No pero, pega- no pega- pero si se va no hay firma, pues. ¿ah? Claro. Aquí nadie falsifica firmas. No, se va y ¿ah? firma otro. Y desde que el sistema es vulnerable, es penetrable, ¿no? Ya no es un sistema que da garantías. Entonces, ¿a qué voy, Rosa María? Que aquí urgentemente, y es algo que voy a ver en consideración hoy, ojalá que Kuczynski pueda tomar en serio Están llamando personeros. lo que sea prevención, pero lo que necesitamos es que haya una auditoría en tiempo real de lo que está pasando en el cómputo, cuando estás Claro, alimentando. claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el voto electrónico Sí. no es como en Colombia, que se aplica, que tú ya votas Es esto, lo otro, instantáneo. y va de frente ya al cómputo. No. No, aquí va a una instancia y de ahí pasa luego al servidor. Exactamente. O sea, ¿para qué ese paso? De una forma no tecnológica, sino de mano en mano. Eso es, un tema eso que también es. Y aquí es una elección cuestionable, ¿no? Que aparentemente va a ser muy estrecha en el resultado. Aparentemente Entonces, sí, todo hay parece que que está. vigilar. Nosotros no queremos que se favorezca a nadie, sino que se respete la voluntad popular. Si No, gana no. finalmente, que espero que no lo sea, que Dios nos inspire y que nos ilumine a todos, que estemos informados, conscientes y que salvemos la democracia, y que sea Kuczynski con quien puedes tener las discrepancias que quieras, pero es un hombre de credenciales democráticas, para empezar. Y no es choro, ¿Ah? pues como digo yo. Y no es ladrón, Así para empezar. es, pues, sí. Ahora, para ponerlo más sencillo para nuestra gente, ¿no? No es choro. ¿Ya? Así, no es, pues, que quieren que les diga, no es. Ahora, hay dos posibilidades, yo le digo a la gente de izquierda, ya. No te gusta la derecha, ¿ya? Pero escoge qué tipo de derecha quieres, pues. ¿Una derecha democrática o una derecha autoritaria? Yo me iría con la democrática, ¿no? Porque la autoritaria me va a reprimir, pues no me va a dejar salir. Ahora, yo quiero ser justa con Keiko Fujimori. Al principio de esta campaña, leí el año pasado, ella se fue en noviembre, me parece, a Harvard, dio un tremendo discurso, dijo que creía en la Comisión de la Verdad, que ya no era su papá, que había cargado una mochila enorme, votó a los fujimoristas más viejos, este es un nuevo partido, este es mi partido, no iba a visitar a su papá nunca, de verdad lo tiene abandonado el viejo, no va a verlo, el que se ocupa es Kenji. Ya, bueno, se peleó con su papá, pues de repente, ¿no? Eso no es cierto, perdóname. Ya, ok, ¿es otra? Se ha o no es otra? encontrado en el sótano del instituto japonés, junto con Kenji y con una serie de japoneses con el padre, porque ciertas crisis de la supuesta ¿De la lengua? enfermedad son simuladas para tener encuentros ahí. Y yo he recibido testimonios de personas que están ahí, que han estado viendo eso. ¿Qué cosa? ¿Y por qué no lo va a ver a Iroes si es su día de pues, visita? bueno, pues para poder decir nada menos esto, yo no tengo nada que ver. Pero es que no podemos creerle. Bueno, yo no le creo Rosa nada, María, estoy de acuerdo, pero el público ¿eh? tiene derecho a creerle, yo no le creo nada, porque conozco cómo se miente, pero el problema, digamos, no merecía, yo sí creo que mereció en algún momento,
el beneficio de la duda, pues, ¿no? Ahora, eso no quita que nunca haya trabajado, que nunca haya trabajado en el sector privado, que no tenga un récord laboral, eso ya, ok, eso no lo cambia nada. Pero podría, pues, decir, mira, en realidad quiero limpiar el nombre de mi familia. No. No, Jesús, por favor. No, y es más, cuando se le habla del tema del papá, Por favor, siempre sí, evade sí, las preguntas. evade las pero preguntas. si es cómplice, pero mira, Rosa María, lo que yo he dicho No es ahora responsable, es socio. no es poca cosa. Sí, o sea, sí. yo soy primera dama de la nación y al diablo con mi madre torturada. Y ya, a partir de ahí, ¿qué valores puede tener Pero puede haber ese sido ser muy humano? pero ¿no? puede haber sido muy chica, el papá le puede haber dicho, tu mamá está loca. Sí, tan chica como para ser primera dama, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, yo voy a poner a mi niña de 10 años de primera dama. No No, era no. tan chica Tenía tampoco. 19 años, ok. Bueno, 19 años, 19 vamos. hasta los 25. ¿Sabes qué? 19 años, una universitaria. Claro. Vamos a ver, Ahora, si ella yo le puede- digo a mis hijas, vengan todas por acá, vamos a un derroche, mis hijas con esa edad me hubieran dicho, pero papá, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De Claro. dónde? ¿De dónde? ¿Qué Vamos, te pasa? Claro. ¿no? Hay una cuestión de valores y de formación, sobre todo cuando escuchaba a su papá que declaraba públicamente, yo gano 2.000 soles, nada más. ¿Ah? Claro. Sí, ¿no? No Y tengo claro, ¿y amigos. cuánto Sí. cuesta la universidad de todos sus hijos en el extranjero? ¿Quién pagaba? No, además, él dijo, decía Pero públicamente, dicho sea de paso, yo no tengo amigos, y después resultó con un Hoy amigo día, le hoy había día he prestado plata. escuchado el anuncio de la leche. Sí, ¿No es cierto? anoche, ayer en Guacho. ¿Sabes qué? Que ya hemos llegado a un momento Que todos se en volvieron donde hay que locos. preguntar, ¿y dónde está la corrupción? Porque esta es gente que tiene la corrupción como plan de gobierno, seamos claros, ¿no? ¿Quién es el gran comprador de leche en el Perú? Gloria, lógico. Ah, bueno, ¿no? Aquí lo que hay que evitar es que haya un abuso de posición dominante, de un monoxonio, ¿no? Según ella, ¿Ah? según Entonces, ella, para evitar ¿eh? el monopsonio, Así, ¿no? quiere regular la Así leche. regular, pero puede regular para arriba o para abajo, ¿no? Sí, ¿Ya? sí, es verdad. ¿Y En determinados momentos. ¿Y quiénes son los dueños de Leche Gloria? Los Rodríguez Banda, Ya. claro. ¿Y quién le hizo la coartada para luego decir que la casa se la habían comprado, ¿no? La casa en Pirelolo. La casa para luego justificar 2 años después el financiamiento de sus estudios. ¿Quién fue? Chipe, ¿Quién? las mismas personas. Sí. Rodríguez Banda, ¿no es Claro, cierto? uno de ellos, sí, efectivamente. Son dos hermanos, uno Ah, de ellos. bueno, ahí está pues, ahí está. Ahora, lo dijo Montesinos, esa casa nunca se vendió. Ah, no, pero están los documentos, ¿no? Efectivamente, Sí, Montesinos ¿quién lo ha dicho, dijo? esa casa fue la coartada para 2 años después tratar de Claro. defenderse Así cuando es. estaban puestas todas las comisiones investigadoras. Así es. Y entonces cuando yo digo control de precios, claro, puede ser para arriba o para abajo, ¿no? ¿Y quién está ahí? ¿Y dónde lo hace? En Chiclayo, ¿no? No, en Guacho. ¿Ah? Guacho. En Guacho, pero venía, bueno, Ah. porque esto se ha extendido, ¿no? ¿Y quién da la ley de promoción agrícola? Ya me he hecho acordar, ya que hablamos pues de los Rodríguez Banda, no son los primeros propietarios de tierras en el norte del Perú. En el norte, ¿ah? En el norte, en el país ya, en el país. En el país, claro. En el ¿no? país. Bueno, ¿quién da la ley de promoción agrícola? Se queda inclusive después del 14 de septiembre, es la última ley que sacan con su mayoría espuria, tránsfuga, con Klimper como ministro de Agricultura. ¿Y qué establece esa ley? Que no hay límite para la extensión de latifundio, creo, ¿no? Establece 40.000 hectáreas. el sueldo mínimo como el sueldo del sí. trabajador agrícola, y allí dentro del sueldo mínimo meten la CTS, meten el Todo, recorte de las vacaciones, etcétera. Es Todos los decir, beneficios según solo pago. establecen un sueldo mínimo de mínimos. Porque si los beneficios sociales son alrededor de un 40%, 60%, de 850, es 500 soles, ¿no? Es el sueldo mínimo real. Del agro. Y ese es el modelo Klimper. Ese es el modelo. ¿Cuántos puestos de trabajo hay que crear solamente en el agro? Alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. Y es un extendiendo la modelo que, frontera según agrícola. usted plantea, se quiere implantar. No, ya se un presunto implantó, gobierno. ya se No, implantó. ya está implantado. Está hace Pero 16 reforzar años. todo, ¿no? Ahora, Claro. según los críticos, dicen que por lo menos eso sí ha generado un auge de la industria agroexportadora enorme. Será para Bueno, Klimper, pero para todos los demás bueno, pero también. es que es muy fácil tener auge a costa de... Ahora, hay pleno empleo, ¿sabe ¿ah? qué? Pero en Perdóname, Chicha- pero ¿de en qué Chi- empleo estamos hablando? ¿Qué Puede ser, queremos? pero hay- ¿Vamos a crear 3 millones de puestos de trabajo esclavizados? Vamos a la pausa. De gente que trabaja de sol a sol, no trabajan 8 horas, trabajan 15 horas, expuestos a las inclemencias del clima. ¿Ese es el modelo? Ese es el modelo, Rosa María, porque el propio Elmer Cuba, que seguramente se ensucia los zapatos, como decía Keiko Fujimori, que se ensucien mis ministros, que yo sepa, Elmer Cuba estaba bien sentadito en Macroconsul, donde ¿qué clientes tenía? ¿Ah? ¿Qué clientes? Vamos a ver, Yanacocha para hablar de tía de Conga, Sauren para hablar de tía María, todas las AFPs. Ha sido director en La Paz, o es director hasta ahora en Refinería La Pampilla, porque cogió
parte del fondo de la AFP Integra, creo, lo colocaron en la Pampilla, se cayó abajo el precio de la acción, han perdido los trabajadores cerca del 70% de su valor, el director, porque lo que le interesaba era favorecer a la refinería de la Pampilla antes que a los trabajadores. Vamos a hacer una pausa. Ya. Me trae este más rápido que yo. Vamos a la pausa. Han debido llamarte a ti para hacerme el coaching ahí con PPK. Vamos a... No se me había ocurrido. Es momento de pop, hubiera dicho yo. Pero vamos a la pausa para hablar de lo que pasó en la marcha de Noa Keiko, porque nuestra gente estuvo ahí y me han chismeado que el público gritaba papi, papi. Y ahora nos va a contar qué sintió él, porque es como una especie de la resurrección del ave fénix. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, amigos, que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a las emisoras dominicas en todo el Perú. Estamos con Fernando Oliver. Acá contando de todo. Bueno, ¿qué sintió Fernando Olivera ahí? Primero permíteme completar sobre... Sí. Es que es parte del cinismo que nosotros combatimos, o sea, que cada quien tenga las posiciones que quiera, pero que diga la verdad, que no engañe al pueblo. Y eso es lo que a mí me hace hervir la sangre, ¿no? La mentira, el cinismo, que sorprendan a nuestro pueblo. O sea, no podías ver el debate sin gritar cínica, sí. Pero por supuesto, ¿no? O sea, mira, es que los veo, ¿no? Es que veo a Elmer Cuba, ¿no? En el debate técnico, sí, todo calculadito, yo soy provinciano, ¿no? Casi le dice al otro, tú eres gringuito, yo soy cholito, o sea, aplicando ese tipo de conductas, cuando en realidad veamos su nómina de clientes, a quién sirve, ¿no? ¿A quién ha justificado? Mira, el caso de la refinería de Talara, la modernización, no sé si lo toqué aquí en anterior oportunidad, ese proyecto estaba en $300 millones cuando empezó el gobierno de Toledo. No, ya es imposible. Terminó en $500 millones, no hubo contrato. Se firmó contrato con Alan García en las postrimerías de su gobierno por más de $1.000 millones. Ya se había triplicado, ¿no? Y con Humala, con este gobierno, ha llegado a $3.700 millones. $3.700 millones. 12 veces su valor. Lo que cada vez que se pone más vieja, es más costosa, pues. Y además, más barato le saldría al Perú traer el petróleo refinado. Pero dile a la gente de Talara eso, te incendian. Por supuesto, y el precio de la gasolina lo mantienen así porque hay que financiar el pago de ese proyecto corrupto, claro, ¿no? Y se benefician inclusive las otras. Pero ¿quién es el vocero? ¿A quién contratan para lavar la cara de ese contrato corrupto? A Macroconsur. ¿Y quién sale a hablar? Elmer Cuba, ¿no? Así, dorando la píldora, esto va a traer beneficios. Bueno, él ha dicho ¿no? también, ¿sí? Por si acaso la gente que está cumpliendo 65 años, corran por su fondo, porque Elmer Cuba le ha dicho que lo primero que van a hacer es revisar esa ley, así que no van a poder sacar su plata. Pero si sus patrones eran las AFPs, ¿qué cosa espera? O sea, que a 28, ¿no? O sea, yo si tuviera 65 años... Y hay una entrevista que le hace Juan José Garrido, que está publicada en internet, pueden verla, donde alaba la ley Pulpín. Y donde habla que el modelo es flexibilizar el mercado laboral para facilitar el despido. No, perdóname, entonces, hay una cosa peor. Hay un editorial en El Comercio en que 3 semanas antes de que lo llame Keiko Fujimori dice que el plan de Keiko Fujimori es pésimo, plan económico. Pero eso es lo que tiene que saber el pueblo, ¿no? Y a qué atenernos. Bueno, nos quedan 2 minutos. Estaba la gente parada, marchaste ahí por segunda vez en la marcha de Noa Keiko y de repente, ¿no? La gente comienza a gritar papi, papi. No te tocaba hablar a Gilbert Violeta. Y él cede el turno y dice, por favor, adelante, por aclamación popular. ¿Qué sintió en ese momento? Ave Fénix, de las cenizas, así, botaba fuego. Yo he ido como fui la primera vez. Con su escudo y su bandera peruana. Soy consecuente, trato de ser consecuente en la vida, ¿no? Y de alguna manera eso está recibiendo un reconocimiento, ¿no? Y una identificación. Me siento realmente muy alentado, muy gratificado, sobre todo por esa conexión con los jóvenes, ¿no? Y es algo que... Ellos han mandado a hacer unos polos. Yo sé que Fernando Olivera no lo tiene, yo quiero uno. Donde sale Fernando Olivera y dice, usted no me es indiferente. Yo no tengo y atrás han escrito toda la parte de atrás, es todo lo que le dijo. Ahora, hay gente que se quejó porque faltó tiempo y no le dijiste lo de los narcoindultos, pues. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Me pasó lo mismo con PPK, no puedes entrenar la perfección. Yo tenía un problema, tenía el problema no solo del tiempo, sino de que me corten.
Claro, La claro. idea se queda en el Porque aire. me cortaban y decían, no, ha dicho una palabra más y se acabó el tiempo. Claro. ¿Ah? Y por eso es que ya no había tiempo para embalar y ya se acaba el tiempo. Se acaba No, el tiempo. ahora, él, ¿Ah? Sí. siendo Sí. García un buen polemista, porque lo es, Sí. cometió un error de principiante, dijo que iba a abrir más cárceles. Y ahí yo Le vi puso la que, pelota en la cancha. ¡fa! ¡Gol! A esa cárcel, en la selva te voy a meter. No, claro, eso no lo Fue- cometió un buen polemista, fue un error Fue el inconsciente. al toque le sacó. Y Ya te va a claro, tener el ¿lo mismo notó destino nervioso? que el destino de Montesinos. ¿Notó ¿No? nervioso a Alan García? sí, está nervioso. ¿sabes qué pasa? ¿Ves la repetición? Cuando dices el túnel de Polay, se desencaja todo. Ahí sí, ya, la cosa ya no la soportaba. Una pregunta, Fernando, algo que de repente no se ha podido notar en pantalla. ¿Hubo contacto visual entre ustedes durante el debate? Sí, claro. Claro, Sí, sí, yo sí. lo he mirado. ¿Y cuándo se rompe ese contacto visual? Él no te miraba. Él no me miraba. No lo miraba. No, claro, me refiero No, a ese solamente contacto yo mutuo, le ¿no? quito la mirada Ajá. porque quieren empezar a distraer desde el público. La Claro, bufalería que a estaba eso me ahí refería, empieza sí. a hacer bulla, empieza a decir algo, entonces yo sigo con la hilación, Sí. pero volteo, ¿no? Y hago un gesto, creo, así. Pero él no lo miraba. Con la mano. ¿Ah? No Él lo no lo miraba. miraba. Él no. No Pero miraba. yo sí no le quitaba la mirada. Claro, 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 Por lógico, eso sí. es que le digo, gracias a Dios, que además podemos decir las cosas cara a cara. Cara a cara, Cara a claro. cara. ¿Eh? Ahora, lo Y que- eso es lo que ha evadido también Keiko Sí, Fujimori, una que duda va que de tiene. responder. No, y capaz de responder muchas cosas. Cuando yo digo que será un narcogobierno, y ahí en la marcha, uno de los lemas centrales era no al narcoestado, ¿no? Es porque los vínculos con el narcotráfico no son así porque a uno se le ocurre. O sea, la DEA no está investigando a Joaquín Ramírez porque se le ocurrió o porque es un tentáculo de una persecución política, ¿no? Dicen, no, pero no es a Keiko. No, señor, es el secretario general de Fuerza Popular. Mira, cuando una ¿no? persona que no tiene, que tiene ingresos mal habidos va a comprar aviones a Miami, como todas las alarmas se prenden, pues, obviamente. Pues de 2 más 2 son 4. El caso Haidut, aquí Claro, lo hemos visto. lo hemos visto Keiko acá. Fujimori fue el año 2000 personalmente al penal Santa Mónica y Ahora, visita ella- a Ana y Mariana Martínez Moreno. Ella pidió el indulto para ellas porque decía que ellas eran inocentes al margen de los crímenes que otros pudieran haber cometido. Y se les dio el indulto a ellas dos. A las O dos sea, mujeres. ella es el superpoder judicial. Bueno, como Alan, pues. ella viene, le cuentan un cuento y va donde Papito, pero no es así, Rosa María, porque aquí hay un testimonio de un informante de la DEA que ha sido validado para el caso de los Ceballos González de Narcocontinente, Ajá. donde dice y declara formalmente que por esos indultos y por la libertad de Oyuquito y Docio Martínez se pagó $10 millones. Y luego aparecen estas personas colaborando en la campaña, Ah, sí, aportando claro. en la campaña de Keiko Fujimori, y ahí está, impune todo ese caso. Ahora, uno Mientras el que denunció, esto es para que piensen cómo es la justicia fujimorista. Ah. Orlando Ruiz, el empleado de la agencia de aduana, cuya viuda está buscándome, ¿no? Ajá. Que fue el que denunció que el embarque estaba ahí con cocaína y que esta gente a la que han indultado Fujimori por gestión de Keiko Fujimori ocultó y dijo, no, es salmonela, retiremos el embarque porque está infectado con salmonela. No, había droga, quisieron retirar la droga. Orlando Ruiz, a él lo metieron preso, a él lo condenaron la justicia fujimorista y murió en la cárcel, un inocente de verdad, no los narcotraficantes que indultó Fujimori por gestión de Keiko Fujimori. ¿Y Kenji Fujimori? Nadie habla. Sí se lo dijo PPK en el debate. Pero su respuesta no fue nada consistente. La respuesta de ella no respondió nada. No No la respondió. No responde. Escribió de que es un tema que siempre persigue a los empresarios. Sí, No, pero mira, pero pero- es que no es así. Claro, Te definitivamente encuentran no. 100 kilos de clorhidrato de cocaína en el depósito de tu empresa, Limasa. Sí. ¿Y quiénes son tus socios? Joaquín ¿Quién? Ramírez. No, Joaquín Ramírez fue a quien le trasladó finalmente las acciones, ¿no? Claro, pero ¿quiénes eran sus socios fundadores? José Antonio Vegaso y Marco Antonio Inaba Resna, que en la empresa Lixa participaron en un embarque de 500 kilos de clorhidrato de cocaína camuflados en un contenedor que llevaba piña y que fue interceptado en el puerto de Valencia, España. Es decir, yo me junto con socios que tienen antecedentes de narcotráfico, me encuentra 100 kilos de clorhidrato de cocaína y luego se lo paso al otro, al sobrino Joaquín Ramírez, que también está metido. Por favor, y Kenji Fujimori no declara
Ni siquiera en la Comisión de Ética del Congreso. No declara ante la Fiscalía, no pasa nada. No puede, pues pobre, no seas malo, no puede. No, pero es que tenemos un prontuario y que no es nuevo, recuérdese. O sea, digamos, yo no creo de verdad que Kenji sea el cerebro de la operación. No, con todo cariño, ¿no? Tampoco. No, pero ya está grandecito, voy a decir también. No, yo más bien creo que es la fachada. No quiero apelar a otros calificativos pero puede ser la fachada, eso sí, es la fachada. Pero él tiene su firmita ahí como socio con unos narcotraficantes y en su empresa aparecen 100 kilos de clorhidrato de cocaína. A cualquiera. A ti, Rosa María, a ti, Ismael, a mí. Si a mí me hubieran encontrado, ya estaría recontracondenado y crucificado, ¿no? Ahora, puede ser, y eso es más interesante, que su hermano Giro sí sea socio de su empresa ahora. También es socio. Eso es más interesante de examinar. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Fernando Olivera por venir acá a la radio de los pobres, como digo yo. Acá, como dice el Papa Francisco, acá todo tiene olor a abeja. Tengo una pequeña pregunta, sí. y en relación a su participación en la marcha de hace unos días, y ese, digamos, calor popular que recibió en ese momento, ese baño popular, ¿no lo estimula a continuar con más ganas en una carrera política pronto? ¿Qué va a hacer? Sí, no, yo voy a continuar. Mira, realmente antes de fundar el Frente Esperanza, yo sentía que había cumplido con el país, ¿no? Pero como lo he dicho, ¿no? El Perú y la corrupción, el crimen, la justicia no nos debe ser indiferentes y uno tiene que aportar hasta que pueda dar todo lo que tiene de vida. ¿Cuántos años tiene? 5 o 7. No, 5 o 7, yo he sentido que había que bajar a la cancha, jugarla completo. No queríamos que tengamos que elegir por el mal menor. ¿Y van a hacer un partido? Pero sí, vamos a refundar el Frente Esperanza. Y bueno, el compromiso, nosotros hemos recibido votación a nivel nacional y son votos muy comprometidos y es una exigencia. Pero ahora el 5 de junio lo que tenemos es que rescatar las libertades democráticas. ¿Va a votar contra Keiko Fujimori o por Pedro Pablo Kuczynski? No, yo voy a votar por Kuczynski. Ya. Y quiero que quede muy claro, ¿no? Que qué cosa quiere el crimen, ¿no? Qué cosa quiere Fujimori, ¿no? Montesinos. Quieren que ese anti-Keiko esté dividido. Porque si se divide entre el voto viciado, el voto blanco y Kuczynski, ya para qué hacer elecciones, ya no necesitan hacer fraude ni nada, ya está servido en bandeja. Y pensemos bien, que si sucede eso, vaya, si logramos abortar ese plan verde con un Vladivideo, eso no sucede todos los días. No, eso es un milagro. Eso fue un y milagro. Yo ya veo, inclusive, ya veo. Y el auspiciador, ya no cierta está, prensa ya está alineándose, ¿no? Y el auspiciador del Vladivideo ya no está, ya descansa en paz mi tío. Sé que no hay a quién sacársela, a mí no me mire. Entonces el problema es ese, ¿no? Que eso fue un milagro. Y tenemos que ser conscientes que la democracia, el compromiso, no termina con el voto. Claro. Empieza una nueva etapa en donde uno tiene compromisos, o sea, está bien. Me puede no gustar Kuczynski, claro, yo he dicho también de que tiene que haber una frontera muy clara entre el negocio privado y la acción de gobierno, entre el interés nacional y el interés particular. He dicho que hay gente que no me gusta en torno a Kuczynski, como hay gente de primera, como Avelino Guillén, ¿no? Como Gino Costa, como ¿aceptaría un cargo en un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Tras cargos, no lo aceptaría. Yo no estoy tras cargos, no he tenido más reunión con Kuczynski que cuando me lo encontré en el debate. Lo conozco, hemos trabajado juntos. Yo debo decir que, por ejemplo, el verdadero cerebro del Fondo Mi Vivienda, que permitió acceder a la vivienda a miles de peruanos después de salir del esquema tradicional que se invierte desde el gobierno, 5 torres y punto, ese es el programa de vivienda, fue Kuczynski, ¿no? Yo he tratado con Kuczynski porque teníamos nosotros compromiso social en el gobierno como debe existir, y él manteniendo una disciplina fiscal, pudo viabilizar que se duplique el sueldo de los maestros. Eso es algo que está puesto ahí en la historia, o a los trabajadores del Poder Judicial, y una serie de proyectos se ha evolucionado, porque en ese entonces el SNIP era un cuello de botella
que nos ataba de manos para hacer cantidad de proyectos sociales, de agua potable, de desagüe. Ahora ya no va a haber SNIP, son compromisos claros. Sí, nos vamos. Y con el voto, ¿qué estoy diciendo? Que tenemos que fiscalizar desde el llano, desde la prensa, desde la participación ciudadana tiene que ser más activa, más vigilante. Y yo le he pedido y le pido públicamente a Kuczynski que ponga mecanismos de transparencia en tiempo real, ¿no? Para que haya una ley de incompatibilidades muy firme para evitar cualquier tipo de contaminación en la acción de gobierno. Y yo creo que Kuczynski lo hará y nosotros fiscalizaremos. Correcto. Bueno, nos tenemos que despedir, lamentablemente, avisarles que el día domingo Radio Santa Rosa transmite toda la elección. Yo voy a estar entrando con mi voz y saliendo, porque voy a estar también en el canal del Estado, en el mismo panel en el que he estado los 3 fines de semana, por si acaso no me pague el Estado. Hay que aclarar, hay que aclarar 100 veces, hay que acabar. Sí. Acá hay gente tan impertinente que pregunta ya, ¿cuánto te pagan los curas? Oye, ¿qué es esto? Por el amor de Dios. ¿De dónde? Pues? Le dejen a la gente, Claro. se roba la limosna, ¿no? Es una cosa pero increíble. No me paga el Estado. A mí me ha invitado el periodista David Rivera, a quien yo respeto y aprecio, a un panel. Y hemos ido 2 veces. Yo te y digo sinceramente, Rosa María, no le digo, hagas este es ya un exceso de pulcritud, porque Sí. en realidad quienes te conocemos y te conocen muchísimo, No, que me han el preguntado Perú, si Kuczynski no tienes si que le he dar, cobrado a no Kuczynski. tienes que dar ninguna ¿Qué le voy a cobrar a Kuczynski? más explicaciones. Imagínate uno. tú, era un caso de emergencia, no era un caso, en fin, ya contaré otra vez. Ya, pero en fin, nos tenemos que ir. Esa era la entrevista realizada en el mes de junio a Fernando Olivera, aquí en los estudios de A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 57 minutos. Rapidito, nos vamos hasta el sur del país. Nuestra colega periodista Jenny Flores, de Radio San Martín de Arequipa, que dicho sea de paso, está próxima ya a cumplir, si no me equivoco, 48 años en el aire por estos días. Jenny nos informa que ha habido fuertes lluvias en Arequipa que incluso han provocado un apagón en la Ciudad Blanca. Jenny, buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Ismael, desde la ciudad de Arequipa, sí, informarles que ayer a las 2 de la tarde empezaron las precipitaciones pluviales que fueron incrementándose con el transcurrir de las horas. La lluvia ha provocado el incremento, por ejemplo, del caudal del río Socabaya, inundación de calles y hasta la presencia de tormentas eléctricas. Incluso estos cortes de luz han afectado en la víspera al Hospital Goyeneche y de igual forma algunas instituciones, algunos megacentros, y también nos informaban que la sede de la UTT Arequipa se ha visto afectada, se ha filtrado el agua de los desagües del baño y los techos han colapsado. Hay una obra también aquí que se está desarrollando en la ciudad, la construcción del bypass de la avenida Dolores con los Incas, se inundó producto de la lluvia. La obra se inició en el mes de octubre del año pasado y pese a que la corriente de agua ha inundado la torrentera Los Incas, el gerente de desarrollo urbano, el ingeniero Dan Galicia, dijo que la estructura no se ha visto afectada. Informarles que de acuerdo al CENAMI, el responsable de aquí, el biólogo Guillermo Gutiérrez, ha manifestado que hasta mañana, 6 de enero, aquí en la región Arequipa, se van a presentar estas fuertes lluvias, aunque ha manifestado que en las partes altas han sido ligeras. En el caso de la provincia de Cayoma, indicarles que también las lluvias han afectado a Chivay, se ha visto interrumpido el servicio de agua potable. Hemos recibido comunicaciones de los diversos oyentes. Hasta hoy existen varios llamados de la población para la empresa de SEA, la empresa de energía eléctrica, porque los artefactos se han quemado por cortes de luz y por la baja tensión. También indicarles, compañeros, que en la provincia de Cayoma esta mañana se ha registrado un sismo a las 6:44, a 7 kilómetros al suroeste del anexo de Pinchoyo, distrito de Cabanaconde, sin que al momento se reporten daños personales ni materiales. Esa es la información que le tenemos de la ciudad de Arequipa. Jenny, muy bien y compacta la información que nos has ofrecido. Efectivamente, el exceso de lluvias ha provocado apagones y esos apagones obviamente están averiando equipos y hay un perjuicio directo en la población. A tomar previsiones del caso. De repente sí, pues se tenía toda la información de que estos fenómenos se podían presentar en alguna fecha del año. Hemos estado en situaciones de efectos del cambio climático, lo cual pues ha hecho que las previsiones queden en alguna forma cortas en frente a la situación real, Jenny. Y cuéntame, Radio San Martín está por cumplir 48 años, ¿cierto? ¿Qué preparativos hay? Por supuesto, sí, mañana estamos de aniversario, nuestro cumpleaños número 48.
Aquí tenemos una programación especial que se ha preparado para todos nuestros oyentes aquí en Arequipa y también compartiendo con ustedes esta alegría, este nuevo aniversario. Este viernes 6 de enero a las 9 de la mañana tenemos la Eucaristía, que será a las 9 horas, cordialmente invitados. El día sábado tenemos una mañana deportiva a las 10 horas y el día domingo, a partir de las 8 de la mañana, tenemos el desfile y el izamiento a cargo de nuestro director, el padre Héctor Herrera. Muy satisfechos con este trabajo que estamos desarrollando todo el equipo de Radio San Martín. Agradecerle a la población y agradecerle también a ustedes por ese saludo cordial que se tiene para la emisora. Por cierto, el saludo desde todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que produce este programa A Pensar Más desde Lima, Perú. Gracias, amigos de Arequipa, por el aporte tan grande que hacen para nuestras producciones. Y gracias a Jenny Flores desde Radio San Martín en Arequipa. El saludo para el padre Héctor Herrera, amigo nuestro también al frente de la gestión de esta emisora que mañana cumple 48 años. Jenny, gracias. Chao. Chao a todos. Mañana, como siempre, una nueva entrevista de Rosa María Palacios, de esas que ustedes siempre están esperando. Cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Muchos peruanos no son conscientes, repito, por falta de información, de la entraña misma de este régimen. Cuando Fujimori es electo, luego que Susana Higuchi pusiera el rostro, hasta mintiera para salvar a su marido, diciendo que en un debate no podía ir porque había comido bacalao, estaba intoxicado, no tenían plan, que le financiara el tractorcito y la campaña, ¿no? Con el dinero de sale electo y hace un viaje como presidente electo al Japón, ¿eh? Y no la lleva. La deja. ¿Por qué? Porque Susana Higuchi es una mujer de principios. Ahora, claro, la están utilizando. Me da pena realmente y no. Ella postuló por el FIM. Ella ha sido congresista por la ECOBA, por el Frente Independiente Moralizador. Yo he tratado mucho con ella. Ella dice que ya no se acuerda de nada. Que ella se peleaba solo por la televisión nomás. Que siempre lo quiere al chino. Y que por la iglesia siguen casados. Sí. No, quedó afectada realmente. Pero cuando sucede esto, viaja Fujimori. ¿Con quién? Con Juana Fujimori, prófugo de la justicia. Rosa Fujimori, prófugo de la justicia. Víctor Aritomi, prófugo de la justicia. Y allí al embajador Maquiavelo, un señor embajador, un hombre de trayectoria, ¿no? De prestigio. Que hablaba japonés, yo lo conocí en Japón también. Sí, vinculado inclusive por matrimonio a la colonia japonesa y todo. Sí. Pues le instruye que el dinero de las donaciones provenientes de las colectas que hacían en Japón en solidaridad con el Perú no fuera a la cuenta del Estado peruano allá en Japón, sino que fuera a las cuentas que controlaban a través de Apencay y otras organizaciones que habían puesto Apencay, sobre todo Apencay. Rosa Fujimori, Juana Fujimori. O sea, desde el primer día ya estaba robándole al pueblo peruano, desde antes de jurar el cargo. Y entonces, esa es la verdad, además de por qué sucedió el 5 de abril, porque Susana Higuchi revela en marzo del año 92. Que sus cuñadas, ¿no?, se tiraban la ropa. Exactamente, y revela que hay corrupción en las donaciones de Japón. ¿En qué contexto se vivía en la región? A Collor de Mello le había abierto una investigación y había terminado dejando el poder. Lo sacó el Congreso de la República. A Collor de Mello, al presidente de Brasil, nada menos. Y cuando nosotros decimos en el Congreso, pedimos una comisión investigadora de la denuncia de Susana Higuchi, en ese momento empezó la cuenta regresiva, porque Fujimori sabía que si investigábamos, con solo llamar al embajador Maquiavelo, y él tenía que declarar y declararía la verdad, íbamos a saber el robo que estaban realizando. Y obviamente dijo, aquí me sacan. Y se ejecuta el 5 de abril, esa es la verdadera razón. Ahora, porque no es que era la lucha antiterrorista, porque habíamos dado delegación de facultades amplísimas al premier Alfonso Locero, que las habían ejecutado. Hay que decir una cosa, ustedes también pisaron el palito, porque comenzaron a derogar los decretos legislativos. Entonces, ahí Fujimori aprovechó para decir, perdón, están derogando mis reformas. Y sobre todo las reformas económicas. El APRA. Sobre todo el APRA. El APRA con sus parlamentarios de Cambio 90. Porque en honor a la verdad hay que reconocer que la bancada de Fredemo y otras bancadas apoyamos lo que razonablemente necesitaba el país.
y su bancada de Cambio 90 con el APRA intercambiaron la impunidad de Alan García el año 90 eligiendo a Víctor Paredes como presidente de la Cámara de Diputados a cambio de que hubiera este sabotaje a la acción de gobierno. Nosotros, ¿a qué vamos? ¿A qué? ¿Qué nos estamos jugando? Una persona que se erige como primera dama, volviéndose cómplice de las torturas de la cual ha sido víctima su madre, ¿no? Ella no cree eso, usted sabe, hasta el día de hoy. Pero, y el hijo y los hermanos también, cuando han ido a declarar a Chile, dicen que su madre estaba mal de la cabeza, eso es lo que han dicho. Pero fíjate, que su madre estaba mal de la cabeza y que esas torturas jamás existieron. El presentar como argumento de descargo de hechos reales, nadie ha inventado las torturas a su madre. Hasta el día de hoy ha quedado tocada. A mí me han enseñado las marcas del electrochoc que tiene, cómo le pusieron en la cabeza, en la espalda, en varias partes. Me las ha enseñado. A mí lo que me impresionó ese testimonio de sus hijos es que Kenji no le habló 5 años a su madre. O sea, ¿qué clase? O sea, hay un problema familiar bien grave. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer la pausa. Es que el poder es muy sensual, muy... pero destruye familias, destruye familias. Destruye familias. Mira, yo quisiera saber que dieran el reporte de los destinos del avión presidencial en ese entonces y quiénes lo usaban. Si se criticó a Toledo por el llamado avión parrandero en alguna oportunidad, yo quisiera saber qué parrandas se armaba y quién las armaba y dónde iban y con quiénes estaban. Yo tengo testimonios de gente que estaba allí y que eran miembros de la Fuerza Aérea, y a ver si la niña Keiko es capaz de replicar ello. Uy, caramba, vamos a la pausa y volvemos. Esto está interesante, volvemos. Fuera de mi tiempo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con Fernando Olivera en nuestros estudios y quería comenzar este segmento con una pregunta. Usted, Fernando, nos ha dado, digamos, un recordaris de todo lo que había sucedido en el pasado. Si habían denuncias, si ya incluso se había hecho eco en algunos medios de comunicación, si ya se habían abierto procesos, ¿cómo es posible que en estos momentos, y esta es una pregunta que quizás están haciendo muchas de las personas que quieran votar por Keiko Fujimori, ¿cómo es posible que un Joaquín Ramírez llegue a ser secretario general de Fuerza Popular y antes que eso, congresista? ¿A qué se debe? Definitivamente, Joaquín Ramírez para mí es el representante directo de Montesinos en esa organización. Los vínculos de lo que yo considero una organización criminal de lavado de dinero y de protección de crímenes operativos a través de Fidel Ramírez, que es el capo, digamos, el padrino de esa banda, ¿no? Ayer estaba, como digo, con estos informantes que están dispuestos a dar la cara, ¿no? Obviamente aquí no hay otro interés de por medio. Me hacía acordar, por ejemplo, a la banda de Ceballos González, que también estuvo vinculada a Montesinos, y a todas esas bandas de narcotraficantes que finalmente terminan descubriéndose, ¿no? Con todos los tentáculos políticos. Si usted viera los políticos que controlan, que hoy existen, que siguen controlando, sí, de todas las tiendas. Justa con Keiko Fujimori. Al principio de esta campaña el año pasado, ella se fue en noviembre, me parece, a Harvard. Dio un tremendo discurso, dijo que creía en la Comisión de la Verdad, que ya no era su papá, que había cargado una mochila enorme, votó a los fujimoristas más viejos, este es un nuevo partido, este es mi partido, no iba a visitar a su papá nunca, de verdad, lo tiene abandonado el viejo, no va a verlo, el que se ocupa es Kenji. Ya, bueno, se peleó con su papá, pues de repente, ¿no? Eso no es cierto, perdóname. Ya, ok, ¿es otra? Se ha encontrado en el sótano del instituto japonés, junto con Kenji y con una serie de japoneses con el padre, porque ciertas crisis de la supuesta de la enfermedad son simuladas para tener encuentros ahí. Y yo he recibido testimonios de personas que están ahí, que han estado viendo eso. ¿Qué cosa? ¿Y por qué no lo va a ver a Iroes si es su día de visita? Bueno, pues para poder decir nada menos esto, yo no tengo nada que ver. Pero es que no podemos creerle. Bueno, yo no le creo nada, estoy de acuerdo, pero el público tiene derecho a creerle. Yo no le creo nada porque conozco cómo se miente, pero el problema, digamos, no merecía. Yo sí creo que mereció en algún momento
el beneficio de la duda, pues, ¿no? Ahora, eso no quita que nunca haya trabajado, que nunca haya trabajado en el sector privado, que no tenga un récord laboral, eso ya, ok, eso no lo cambia nada. Pero podría, pues, decir, mira, en realidad quiero limpiar el nombre de mi familia. No. No, Jesús, por favor. No, y es más, cuando se le habla del tema del papá, Pero, por favor, siempre sí, evade sí, las preguntas. evade la pero pregunta. si es cómplice, pero mira, Rosa María, lo que yo he dicho No es ahora responsable, es socio. no es poca cosa. O sea, yo soy primera dama de la nación y al diablo con mi madre torturada. Y ya, a partir de ahí, ¿qué valores puede tener ese ser humano? Pero puede ¿no? haber sido muy chica, el papá le puede haber dicho, tu mamá está loca. Sí, tan chica como para ser primera dama, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, yo voy a poner a mi niña de 10 años de primera dama. No era tan chica Tenía tampoco. 19 años. Ok. Bueno, 19 años, 19 vamos. hasta los 25. ¿Sabes qué? 19 años, una universitaria. Claro. Vamos a ver, Ahora, si ella yo le puede- digo a mis hijas, vengan todas por acá, vamos a un derroche, mis hijas con esa edad me hubieran dicho, pero papá, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De Claro. dónde? ¿De dónde? ¿Qué te Vamos, pasa? Claro. ¿no? Hay una cuestión de valores y de formación, sobre todo cuando escuchaba a su papá que declaraba públicamente, yo gano 2.000 soles, nada más. ¿Ah? Claro. Sí, ¿no? No Y tengo claro, ¿y amigos. cuánto cuesta la universidad de todos sus hijos en el extranjero? ¿Quién pagaba? No, además, él decía Pero públicamente, dicho yo sea no, de paso, yo no tengo amigos, y después no tengo un hoy amigo, día, le voy a hoy día prestar he plata. escuchado el anuncio de la leche. Sí, ¿No es cierto? anoche, ayer en Guacho. ¿Sabes qué? Que ya hemos llegado a un momento Que todos se en volvieron donde hay que locos. preguntar, ¿y dónde está la corrupción? Porque esta es gente que tiene la corrupción como plan de gobierno, seamos claros, ¿no? ¿Quién es el gran comprador de leche en el Perú? Gloria, lógico. Ah, bueno, ¿no? Aquí lo que hay que evitar es que haya un abuso de posición dominante, de un monoxonio, ¿no? Según ella, Entonces, para evitar ¿eh? el monopsonio, Así, ¿no? quiere regular la Así leche. regular, pero puede regular para arriba o para abajo, ¿no? Sí, ¿Ya? sí, es verdad. ¿Y En determinados momentos. ¿Y quiénes son los dueños de Leche Gloria? Los Rodríguez Banda, Ya. claro. ¿Y quién le hizo la coartada para luego decir que la casa se la habían comprado, ¿no? La casa en Pinerolo. La casa para luego justificar 2 años después el financiamiento de sus estudios. ¿Quién fue? ¿Quién? Las mismas personas. Sí. Rodríguez Banda, ¿no es cierto? Uno de ellos, sí, efectivamente. Son 2 hermanos. Uno Ah, de bueno, ellos. ahí está pues. Ahí está. Ahora, lo dijo Montesinos, esa casa nunca se vendió. Ah, no, pero están los documentos. ¿No? Efectivamente, Sí, Montesinos lo ha dicho, dijo? esa casa fue la coartada para 2 años después tratar de Claro. defenderse Así cuando es. estaban puestas todas las comisiones investigadoras. Así es. Y entonces cuando yo digo control de precios, claro, puede ser para arriba o para abajo, ¿no? ¿Y quién está ahí? ¿Y dónde lo hace? En Chiclayo, ¿no? No, en Guacho. ¿Ah? Guacho. En Guacho, pero venía, bueno, Ah. porque esto se ha extendido, ¿no? ¿Y quién da la ley de promoción agrícola? Ya me ha hecho acordar, ya que hablamos pues de los Rodríguez Banda, no son los primeros propietarios de tierras en el norte del Perú. En el norte, ¿ah? En el norte, en el país ya, en el país. En el país, claro. En ¿no? el país. Bueno, ¿quién da la ley de promoción agrícola? Se queda inclusive después del 14 de septiembre, es la última ley que sacan con su mayoría espuria, tránsfuga, con Klimper como ministro de Agricultura. ¿Y qué establece esa ley? Que no hay límite para la extensión de latifundio, creo, ¿no? Establece 40.000 hectáreas. el sueldo mínimo como el sueldo del sí. trabajador agrícola, y allí dentro del sueldo mínimo meten la CTS, meten el Todo, recorte de las vacaciones, Todo- etcétera. Todos Es los decir, beneficios según solo pago. establecen un sueldo mínimo de mínimos, porque si los beneficios sociales son alrededor de un 40%, 60%, de 850 es 500 soles, ¿no? Es el sueldo mínimo real, Del agro. y ese es el modelo Klimper, ese es el modelo. ¿Cuántos puestos de trabajo hay que crear solamente en el agro? Alrededor de 1 millón de puestos de trabajo Y es un extendiendo la modelo que, frontera según agrícola. usted plantea, se quiere implantar. No, ya en se un presunto implantó, gobierno. ya se No, implantó. está implantado. Está hace Pero 16 reforzar años. el programa, Ahora, claro. según los críticos, dicen que por lo menos eso sí ha generado un auge de la industria agroexportadora enorme. Será para Klimper, pero para todos los demás bueno, también. pero es que es muy fácil tener auge a costa de... Ahora, hay pleno empleo, ¿sabe ¿ah? qué? Pero en Perdóname, Chincha- pero ¿de en qué Chi- empleo estamos hablando? ¿Qué Puede ser, queremos? pero hay- ¿Vamos a crear 3 millones de puestos de trabajo esclavizados? Vamos a la gente, pausa. De gente que trabaja de sol a sol, no trabajan 8 horas, trabajan 15 horas, expuestos a las inclemencias del clima. ¿Ese es el modelo? Ese es el modelo, Rosa María, porque el propio Elmer Cuba, que seguramente se ensucia los zapatos, como decía Keiko Fujimori, que se ensucian mis ministros, que yo sepa, Elmer Cuba estaba bien sentadito en Macroconsul, donde ¿qué clientes tenía? ¿Ah? ¿Qué clientes? Vamos a ver, Yanacocha para hablar de tía Conga, Sauren para hablar de tía María, todas las AFPs. Ha sido director en La Paz, o es director hasta ahora en Refinería La Pampilla, porque cogió
parte del fondo de la AFP Integra, creo, lo colocaron en la Pampilla, se cayó abajo el precio de la acción, han perdido los trabajadores cerca del 70% de su valor, el director, porque lo que le interesaba era favorecer a la refinería La Pampilla antes que a los trabajadores. Vamos a hacer una pausa. Ya. Una metralla, este más rápido que yo. Vamos a la pausa. Han debido llamarte a ti para hacerme el coaching ahí con PPK. Vamos a... No se me había ocurrido. Es momento de pop, hubiera hecho yo. Pero vamos a la pausa para hablar de lo que pasó en la marcha de Nova Keiko, porque nuestra gente estuvo ahí y me han chismeado que el público gritaba papi, papi. Y ahora nos va a contar qué sintió él, porque es como una especie de la resurrección del ave fénix. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, amigos, que finalmente todos somos instrumentos de Dios. Y sinceramente tengo que decir que uno asume compromisos. Y ese compromiso que hemos asumido en esta campaña tan difícil, tan inédita, nunca he tenido una campaña tan rara, igual, ¿no? Con normas que cambiaban a cada momento, excluidos, con unas campañas millonarias sin precedentes, eso, sí, con un silenciamiento, lo digo, notable. Muchísima gente no conocía de nuestra candidatura hasta que la mano de Dios me puso en el debate frente a García y allí no nos podían ignorar. Se ha llegado al extremo que medios importantísimos, ¿no?, por no individualizarlo, el día de que se inscribieron las candidaturas presidenciales, dieron cuenta de 18 candidaturas y la mía no existía. Y esto... Porque fue la última, creo que en inscribirse. No fue la última. Y es que tiene que ver con un sistema de corrupción que tenemos que derribar, ¿no? Y que corre el riesgo ahora de consolidarse aún más. Ese sistema de corrupción pues tiene una serie de tentáculos. Ayer yo recibía ya muy cercano a la elección personas que me traían todo cómo operaba esta organización bajo la denominación Alas Peruanas que comanda Fidel Ramírez, que es el tío, ¿no?, de Joaquín Ramírez. Sí, cómo es que efectivamente se potencia, se crea desde una cooperativa. Estos eran fundadores de la cooperativa, ¿no?, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Por eso se llama Las Peruanas, ¿no? Y cómo a partir de allí, sin embargo, se apodera a Fidel Ramírez bajo el patrocinio de Montesinos. La gente no sabe que o no recuerda, y muchos no saben. Yo debo confesar, yo mismo no sabía que cuando se comete este crimen sin nombre, porque así operan, el 28 de julio del año 2000, en la marcha de los Cuatro Suyos, claro, cuando iba a jurar Fujimori su fraudulenta reelección, y Montesinos, Fujimori querían desprestigiar la protesta, pues elabora un operativo para volverle una protesta violenta, aparentar una protesta violenta, y terminan dinamitando el Banco de la Nación. Fue terrible, sí. Donde mueren 6 trabajadores del Banco de la Nación, sí, donde son asesinados, los guardianes. Claro. Pero los que ejecutan ese operativo criminal, 40 sujetos criminales, fueron hospedados en el Hotel Granada, de propiedad de Fidel Ramírez y de Alas Peruanas. Eso está documentado en el Poder Judicial, sí. Mucha gente no lo sabe. Yo mismo, investigando antecedentes de Joaquín Ramírez, de Alas Peruanas, Fidel Ramírez, he encontrado los expedientes y ahí está registrado. Y a partir de allí, esa Alas Peruanas, ¿no?, es potenciada porque no podía abrirse en ese entonces sucursales, filiales a nivel nacional, porque la ley exigía 5 años de constituida en la ley de promoción de la inversión privada de la educación. Sin embargo, lo exoneran. ¿Y quién lo exonera? El juez Percy Escobar, que controlaba nada menos, estaba bajo órdenes directas de Montesinos. Y ahí empieza la historia de Montesinos y este grupo
de Fidel Ramírez, donde forma parte Joaquín Ramírez. Ayer me mostraban una serie de contratos donde firman Fidel Ramírez con Joaquín Ramírez, que le da dinero uno al otro, de ahí salen los departamentos en Miami. Hay una hipótesis ¿Cómo de transfieren? trabajo, claro, hay una hipótesis de trabajo todavía que la Fiscalía tiene que ver. Está en trabajo, no está terminado, porque recién le acaban de levantar la inmunidad a este señor, o sea, recién le levantan el secreto bancario, que señala que justamente esta es plata que lava más bien el tío Fidel a través de un testaferro como Joaquín Ramírez, porque Joaquín Ramírez, él no tiene capacidad alguna de haber generado 18 millones de dólares. No, que va. Ni bailando. Claro. O sea, no hay forma. ¿Ya? Entonces, y hay la otra línea de investigación que empata con lo que declaró Jesús Vázquez, el informante de la DEA, ¿no? Sí. A quien le han querido tergiversar dolosamente su declaración, Klimper, que ya veremos quién es, ¿no? Pues cuando se produce la crisis, después del que sacamos el video el 14 de septiembre del año 2000, y empiezan las idas y venidas de Montesinos con Fujimori, y finalmente tienen un encuentro en donde le dan 15 millones de dólares a Montesinos, se los entrega a Fujimori, involucra inclusive en ello a 3 ministros de entonces, a Boloña, Bergamino, y al viceministro y Federico Salas y Alfredo Jailili, que lo hacen empujar la maleta y no salen lo que están empujando. Entonces, allí Montesinos ha confesado ante la Fiscalía de la Nación y las comisiones investigadoras del Congreso, una de ellas presidida por Fausto Alvarado. Están sus declaraciones, inclusive están filmadas ahí, que en realidad ese dinero dijeron que era equivalente a su CTS para que los ministros pudieran firmar, pero en realidad era una simulación, porque ese dinero, esos 15 millones de dólares, en realidad eran de Fujimori, que se los había entregado a él para usarlo en la campaña electoral siguiente, ¿no? Y que por eso es que los depositó en las cuentas de James Stone y Sweet Sudit, claro, ¿no? Y que además ellos se llevan la plata. Así es. Y Fujimori espera que llegue Aritomi para reponer el dinero. Así es. Que es un dinero robado, diferente, ¿no? Pero el tema es, los 15 millones de dólares eran destinados justamente a estas campañas millonarias. Una pregunta que yo tengo sobre los 15 millones que me he hecho mucho en estos años, y como Fernando Olivera ha estado, hay una camarita ahí que nos filma, Fernando Olivera ha estado en España, tal vez no se le había preguntado también. Miren, yo escucho el testimonio una y otra vez grabado justamente en la comisión de Fausto Alvarado, donde Vladimiro Montesinos confiesa que la plata en Suiza, más de 200 millones de dólares, era un fondo de contingencia, justamente para campañas, y que era plata, exactamente. Y que era plata de Alberto Fujimori, ¿okay? Así es. Y yo pensaba, esa plata estaba a nombre de Montesinos. Si Montesinos miente, ¿por qué Fujimori le da 15 millones de dólares? Si el hombre a sola firma podía sacar la plata que quisiera de Suiza. Era porque si era de Fujimori, no es de explicación. Ya, eso lo hemos discutido muchas veces. O sea, si yo tengo 200 millones de dólares a mi nombre en Suiza, ¿para qué regreso a Lima? Pero me la pico y me desaparejo en Europa, chao, me voy a Liechtenstein, hago Rayito del Sol 2, pues cualquier cosa, ¿no? Pero no regreso a Lima. Es que, Rosa María, de todas las tiendas políticas, pero sobre todo la presencia permanente de Kenji Fujimori allí, de la propia Keiko Fujimori con Fidel Ramírez, con Joaquín Ramírez, con esta banda que yo denomino, es por eso que está allí, porque es el que está poniendo todo el dinero de la corrupción. Cuando dice, yo he hecho campaña 5 años, ¿qué campaña ha hecho? La campaña de querer comprar la conciencia del pueblo, sobre todo los más pobres, ¿no? Permanentemente dando víveres, dando artefactos. Ahora, interesante eso, porque ella hace, bueno, aparte de los tuppers que nos siguen mandando las fotos de los tuppers con 10 soles, ¿no? Y con la foto de Keiko y de Kenyo, de Keiko. Lo que ella ha hecho, más bien, y sí me parece muy interesante para el futuro, es de sus 73 congresistas, algo así como, creo que 65, por decirte, no son militantes de su partido. Ella se ha pasado 5 años viajando a buscar gente popular. No le interesa qué militancia haya tenido en el pasado, ni qué laxos tenga con el narcotráfico. Tal que es así que tiene 11 investigados por lavado de activos, pero que tienen plata y son populares. Y los recoge, los lleva y los hace ganar, y ganan, efectivamente ganan, han ganado. Tan es así que tiene 73 congresistas, que no es poca cosa. Aún, digamos, cuando PPK gana este domingo,
las cosas van a ser muy difíciles en el Congreso. Y esa es la voluntad popular, no podemos evitarlo, es la expresión de la voluntad Pero popular. primero hay que hacer respetar la voluntad popular. Claro. Porque yo he estado escuchando ahora, antes de ingresar, cómo se hacían referencias a parcialidad del jurado electoral. Bueno, sí, tú has visto de la varias SOM, cosas, ¿no? de la No somos ciegos, ¿no? Mira, Rosa María, mira, Ismael. Yo recibo información que estoy verificando dentro de las limitaciones que uno tiene de orden legal, claro, y de orden técnico, pero de personas que han estado vigilando el voto el mismo día de la elección del 10 de abril. ¿Por qué hacían la vigilancia? Y esto, si me están escuchando candidatos, sabrán que no es una invención. En la elección, durante el proceso, se han empezado a presentar sujetos que se acreditaban como miembros de la OMPE a ofrecer sus servicios para alterar el voto preferencial, para asegurar curules a cambio de dinero. Hay quienes habrán tomado esos servicios, entre comillas, y hay quienes los rechazaron, pero que estaban alertas. ¿Pero qué es esto? ¿Es un mercado de votos? ¿Cómo se puede alterar esto? Así es. Y es que no es nuevo para cierto tipo de gente. Recuérdese que en el Fujimorato han habido procesos electorales fraudulentos, ha habido OMPE cómplice. Bueno, sí, Portillos, hay procesos judiciales que así lo acreditan, el famoso Portillo de la OMPE, que ya murió, y otros sujetos. Sí, murió. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es este: hay un servidor central que va alimentándose, donde claro, solamente tiene que alimentarse de la información oficial que da la OMPE. Así es. ¿Qué habrían observado? ¿No? Que no solo se estaba alimentando la alimentación, la información a través de la OMPE y sus servidores, que es el medio sino regular, que habían, ¿no?, 4 túneles que estaban penetrando allí, ¿no? 3 en el Perú y 1 con sede afuera. Y que de pronto, en un determinado momento, se ha parado el conteo por varias horas, y que cuando ha vuelto el conteo se había alterado. Lo que estaban ya empezando a registrar es que uno de los objetivos era justamente ese: la mayoría absoluta en el Congreso. Pero los personeros tienen el acta, Fernando. Cada personero tiene su acta. ¿No habrían impugnado ellos esos resultados? Pero, Rosa María, yo te hago una pregunta. Lo que nos está hablando es de un fraude digital. Yo te hago una pregunta. El caso de Marisol Espinosa. Sí. El personero, una candidata tenía un acta, sí, con un número de votos. Sí. 5 votos para Marisol Espinosa en un acta. Claro. Y en el acto oficial de la OMPE aparecía 52 votos. Claro. En otra. Le habían añadido un 2, pues claro. Bueno, pero ¿cómo sucede eso? Claro. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo la OMPE, en qué momento se hace? Bueno, pero ahí es donde los personeros saltan y se cotejan, en fin, ¿no? La metodología es penetrar el servidor central, y a la vez lo que había que hacer es auditar, porque han hecho un muestreo también de las actas, en lo que significa el acta de instalación, claro, y el acta de escrutinio. Ajá. Y a mí me han mostrado más de un acta. Ajá. Yo he dicho, tiene que haber una muestra representativa para poder hacer una afirmación categórica, claro, donde hay diferencias entre las firmas del acta de instalación de la mesa y las firmas del acta de escrutinio. Bueno, eso suele pasar porque hay gente que se va. ¿Qué no, haces? Pero ¿qué haces? Pero si se va, no hay firma, pues. Claro. Aquí nadie falsifica firmas. No, se va y firma otro. Y desde que el sistema es vulnerable, es penetrable, ¿no? Ya no es un sistema que da garantías. Entonces, ¿a qué voy, Rosa María? Que aquí urgentemente, y es algo que voy a ver en consideración hoy, ojalá que Kuczynski pueda tomar en serio lo que sea prevención, pero lo que necesitamos es que haya una auditoría en tiempo real de lo que está pasando en el cómputo, cuando estás, claro, alimentando. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el voto electrónico no es como en Colombia, que se aplica, que tú ya votas y va de frente ya al cómputo. No, aquí va a una instancia y de ahí pasa luego al servidor. Exactamente. O sea, ¿para qué ese paso? De una forma no tecnológica, sino de mano en mano. Eso es un tema que también es, y aquí es una elección, ¿no? Que aparentemente va a ser muy estrecha en el resultado.
Aparentemente Entonces sí, todo hay parece que que vigilar. Nosotros no queremos que se favorezca a nadie, sino que se respete la voluntad popular. Si gana finalmente, que espero que no lo sea, que Dios nos inspire y que nos ilumine a todos, que estemos informados, conscientes y que salvemos la democracia, y que sea Kuczynski, con quien puedes tener las discrepancias que quieras, pero es un hombre de credenciales democráticas, para empezar. Y no es choro, ¿Ah? pues, como digo yo. Y no es ladrón, para empezar. Pues, sí. Ahora, para ponerlo más sencillo para nuestra gente, ¿no? No es choro, ¿ya? Así, no es, pues, que quieren que les diga, no es. Ahora, hay dos posibilidades, yo le digo a la gente de izquierda, ¿ya? No te gusta la derecha, ¿ya? Pero escoge qué tipo de derecha quieres, pues. ¿Una derecha democrática o una derecha autoritaria? Yo me iría con la democrática, ¿no? Porque la autoritaria me va a reprimir, pero no me va a dejar salir. Ahora, yo quiero ser... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que estará nuevamente con ustedes en vivo, con su opinión, con el análisis de la información y de la política nacional, este lunes 9 de enero. Mi nombre es Ismael Soto, les traigo las principales informaciones que circulan a través de los principales diarios de circulación nacional. ¿Qué nos dice el diario La República? Bancadas presentarán proyectos de ley para anular el cobro, porque suspenden el subsidio a gaseoducto en el pago de los recibos de luz. Es decir, ya no se va a cobrar de pronto el subsidio de el transporte del gas en los recibos de energía eléctrica. Peruanos financian la construcción del GSP, obra que está paralizada por el escándalo que envuelve a la compañía Odebrecht. Legisladores Marisol Espinosa, Jorge del Castillo y Armando Villanueva calificaron de vergüenza estos pagos. En portada, Fiscalía maneja 7 carpetas de la corrupción de Odebrecht. Negocian con la firma entrega de nombre de los sobornos. En la fotoportada, Alejandro Toledo, Alan García Pérez y Ollanta Humala Tazo. En fotografía, los tres expresidentes de la República serán los primeros convocados por la Comisión Lavallato, que investigará la red de corrupción de Odebrecht en el Perú. En la página 7 del diario La República hay amplia información sobre este tema. Nueva estructura de la Policía Nacional, 42 generales asumen cargos y se crean 2 grandes direcciones. Son las de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado, según se ha informado. Trabajadores del Poder Judicial levantan huelga y vuelven a sus labores. En política también suspenden a Carlos Moreno, al ex asesor en temas de salud del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y que de pronto provocó la primera más seria crisis que ha tenido este gobierno. Carlos Moreno ya no trabajará en el Hospital Loaiza. El anuncio lo hizo la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Y en sociedad, atención con esto, personas de hasta 80 años podrán tener licencias para conducir según el Ministerio de Transporte. Fecha límite o edad límite, en todo caso, 80 años de edad. El diario Perú 21, en su portada principal, nos publica: Fujimorista Albrecht preside comisión investigadora del Congreso por el caso Lavallato en funciones. Grupo confirma que citará a expresidentes. Fiscalía de la Nación advierte que hay información reservada que no va a poder compartir. En la parte superior, presunto lavado de activos, detención preliminar de 7 días para conocido Peter Ferrari por este caso. También el Ministerio de Salud aún no se pronuncia sobre el ex asesor. Mercedes Arauz le dice sinvergüenza a Carlos Moreno, que dicho sea de paso, lo acabamos de anunciar, ya no trabajará en el Hospital Loaiza. Él había dicho que dejó el cargo que tenía inicialmente porque se quedó sin cargo, se lo quitaron, se fue de vacaciones y por un tema administrativo ya estaba retornando a trabajar. Pues ya no va a ser así definitivamente. Y otra información que también está causando bastante comentarios en las redes sociales es el retorno de Juan Manuel el Loco Vargas a Universitario de Deportes.
Sin embargo, en redes sociales, y lo he estado leyendo esta mañana, hay cierto escepticismo por parte de los propios jugadores. Seguramente aquí en la programación de Radio Santa Rosa, esa noticia también va a generar muchos comentarios más adelante. El diario El Comercio publica en su edición de hoy, jueves 5 de enero, Congreso pedirá congelar activos de Odebrecht en funciones. Miembros de la Comisión Lava Jato que se instaló ayer solicitarán esa medida para las cuentas de la empresa. El grupo de trabajo eligió como su presidente al fujimorista Víctor Albrecht, cuestionado por su gestión en la región Callao. Amplían detención preliminar para conocido como Peter Ferrari, otros 7 días, decisión judicial. La misma medida se dictó para el sobrino y un supuesto socio del investigado. Liberaron a 3 implicados. Instituto de Neoplásicas vuelve a la administración del Ministerio de Salud. Médicos y pacientes temen que la nueva situación de la institución afecte la normal atención que hay contra el cáncer. Fija posiciones, Mercedes Araoz, Carlos Moreno es una vergüenza. Segunda vicepresidenta de la República afirma que el ex asesor no puede seguir en el Estado y que este se está aprovechando de las leyes. Es lo que nos publica el diario El Comercio, que también tiene a Juan Manuel Vargas en su portada principal, que vuelve a la U después de 12 años. Y Jefferson Farfán ha negado que vaya a participar o a integrar las filas de Alianza Lima. Breve panorama de las informaciones que circulan el día de hoy, jueves 5 de enero del año 2017. Nos vamos con la interesante entrevista que vamos a reproducir para ustedes, que ha hecho nuestra conductora Rosa María Palacios al ex candidato presidencial Fernando Olivera, luego del famoso debate donde le dijo de todo todito al expresidente Alan García Pérez. Disfruten de esta entrevista. Yo le recordaba que 2 días antes del debate presidencial, no, en realidad 3, ¿no? Porque fue un jueves, del debate presidencial en el que se hizo famoso con "Usted no me es indiferente", estuvo acá y lo llevamos a conocer toda esta zona que es muy bonita del convento. Y le dije, mire Fernando, acá está la zona donde San Martín de Porres guarda sus escobas. Fernando Olivera se encontraba frente a ella con su escoba de paja, la misma de la del santo, con la que se representa siempre al santo. Acá guardas todo así, rézale, vas a necesitar inspiración divina. Bueno, no sé si al santo se le pasó la mano, ¿no? Pero vaya que lo inspiró. ¿De dónde? Muy buenos días a Fernando Olivera. Muy buenos días, Rosa María, buenos días, Ismael. ¿De dónde sacó este ímpetu de decir todo lo que dijo en 3 minutos? En menos. Soy un hombre de fe y sinceramente te digo que en esta campaña, como la única, en otras no ha sido así, he sentido y he tomado conciencia